Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta primera entrevista que tenemos con un formato muy dinámico y con un tema central. Vamos a tratar las propuestas del Foro Libertad y Prosperidad que fue lanzada la semana pasada. Un grupo de académicos, de personas muy notables en distintos campos como el económico, el social, el legal, se ha juntado gracias a la gestión del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, think tank, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil y que viene trabajando por más de 30 años en el Ecuador. Pues por labor y gestión del IEP se ha juntado este grupo notable de personas para proponer varias ideas y soluciones al momento que vive el Ecuador, que es muy complejo y requiere de muchas aristas que deben ser tratadas para a futuro encontrar una solución en la que todos podamos estar mejor. No es sencillo, no es algo que se hará de la noche a la mañana y precisamente por eso es que se han propuesto 5 reformas en el Ecuador por parte del IEP y por parte de grandes académicos para que la situación cambie. Hoy lo que queremos hacer es tratar una de estas reformas con la vocera experta y con quien nos va a hablar justamente, con Gabriela Calderón, quien nos va a hablar del tema básicamente del IES, de los ahorros. ¿Por qué es importante que en el Ecuador existan ahorradores dueños de su dinero? ¿Sí? Y yo creo que a Gabriela muchos lo conocen, quienes nos siguen, la conocen, han seguido su trabajo. Sebas Díaz, que nos acompaña hoy, como siempre, también la ha entrevistado y bueno, somos fans del trabajo de Gabriela porque ha dejado muy en alto el nombre del Ecuador en el mundo del liberalismo también. Yo solamente quiero hacer hincapié a su libro que lo sacó, si no me equivoco, en 2014 o 2015. Si no lo han leído, lo pueden leer, Entre el Instinto y la Razón, que es su recopilación de artículos y que vale la pena leerlo si quieren introducirse estas ideas y ahondar más también en por qué proponemos lo que proponemos. Así que yo no quiero quitar más tiempo, vamos a hacer una sesión muy corta de 30 a 35 minutos para explicar el tema y daremos paso a las preguntas que en Facebook y en todos los canales tengan y esa será la sesión. Queremos contestar dudas, sobre todo de los jóvenes, relacionados a este tema. Así que Sebas, Gabriela, bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero arrancar, Gabriela, con una pregunta directo al punto. ¿Por qué corren peligro los ahorros de los ecuatorianos? Bueno, muchas gracias por esa invitación. A ustedes no los veo hace años en algunos casos. Recuerdo que estuvieron en una universidad del Cato, al menos 2 de los que veo aquí en las fotos de este Zoom. Pero sí, ya los veo con sus propios programas y la verdad es que los felicito también por el trabajo que hacen en Libre Razón. ¿Por qué corren peligros los ahorros? Bueno, sobre todo los ahorros de los ecuatorianos jóvenes. Según las estimaciones más recientes, que no son tan recientes porque como tú, Paco, me comentabas esta semana, las últimas estadísticas publicadas del IES son a diciembre de 2018. Solo imagínense un banco o una institución financiera del sector privado que desde hace aproximadamente 2 años decida no publicar nada de información. Eso sería algo inaudito, ¿no? Pero simplemente, según las estimaciones más optimistas y la información más actualizada, aquellos que tienen 27 años, probablemente algunos de los que nos están escuchando, me cuentan que esto es para una audiencia más joven, ya no podrán esperar cobrar esos beneficios que se le han prometido. ¿Por qué? Porque es un sistema de beneficios definidos cuyo financiamiento no está definido. Y esto es opuesto al otro tipo a la otra alternativa, que son sistemas de contribuciones definidas, donde básicamente tú te tendrás que arropar hasta donde te llegue la sábana y hay un elemento muy superior de responsabilidad individual de que, digamos, uno tiene que, si aportas más, vas a tener una mejor pensión, y es decir, hay un estrecho vínculo entre el esfuerzo, el ahorro y la recompensa al final de una vida laboral. Ese vínculo básicamente se ha roto en el sistema de reparto, como el que tenemos en el Ecuador. Corre peligro además porque es un monopolio estatal conocido por la corrupción y el despilfarro, y digamos, expande todos los días en la prensa, y sin embargo, cuando hablamos de esta alternativa, la gente dice, no, es que ustedes quieren darle todo el dinero de los trabajadores a los banqueros y privatizar. No, realmente lo que queremos
es que cada trabajador sea dueño y señor de su ahorro, porque no es poca cosa una quinta parte del sueldo, aproximadamente una quinta parte. Gabriela, yo tengo un cuestionamiento ante eso, y es que principalmente los más jóvenes no saben de dónde están en verdad sus ahorros. Mucha gente cree que uno puede ir tranquilamente y retirar sus ahorros si es que así lo pudiera disponer la institución, pero no es así. Por favor, explícanos cómo funciona este sistema que es basado en el sistema Ponzi, en que es una estafa piramidal en lo que fuera cualquier otro negocio. A ver si nos podrías explicar para poder entender más o menos cuál es el problema en sí del sistema, porque por ejemplo vemos en países como los de España, como lo están pasando en Europa, que hay un problema de natalidad tremendo y eso está mermando en sí las bases del sistema, pero vemos que en el Ecuador no tenemos ese problema de natalidad y pese a eso no es un secreto que el IES esté quebrado. No, y además que ese problema de natalidad va a ser algo mucho más veloz en América Latina. Yo estaba leyendo cifras del caso de México, mientras que otros países, como aquellos que tú mencionas en Europa, habrán tenido 65 años del llamado bono demográfico. Estamos hablando de 6 décadas en que todavía tienes más gente joven que gente mayor cobrando la pensión, de tal manera que el esquema Ponzi puede seguir andando. En América Latina, países como México van a atravesar ese proceso en tan solo 25 años. Entonces, digamos, ya México está llegando al fin de su bono demográfico y tiene que tomar medidas pronto. Ahora, ellos por lo menos empezaron hace como 15 o 20 años a reformar su sistema introduciendo un pilar de contribución definida, es decir, no es exclusivamente un sistema de reparto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el sistema actual? El sistema actual no hay cuentas individuales de ahorro, no es como uno cuando va al banco XYZ y abres una cuenta de ahorros y tú en cualquier momento le puedes pedir a tu banco que te den un estado de cuenta de tu chanchito, de tus ahorros. En el IES no funciona de manera tan sencilla. De hecho, como comentaba hace un rato, no hay cifras estadísticas publicadas desde diciembre de 2018 y ya estamos agosto de 2020. Para otra cuestión es que depende de los vaivenes políticos, porque el IES históricamente en el Ecuador ha sido caja chica del gobierno de turno, y esto no es exclusivo al correísmo, no es una cuestión de izquierda o de derecha, es algo que siempre ha sido así, y el IES realiza inversiones con tus ahorros, y no te pregunta en qué se invierten. Entonces yo me pregunto, si yo soy dueña de mis ahorros, pero yo no decido quién los administra, yo no decido en qué se invierten, yo no decido por cuánto tiempo van a estar invertidos y con qué perfil de riesgo. Entonces realmente me tengo que hacer la pregunta muy dura, es que si es que soy dueña, porque o sea, si otras personas están decidiendo en qué se gasta, quién lo administra y en qué se invierte, y los que deciden se llama una comisión técnica de inversiones del IES, pero es una comisión altamente politizada que no decide en base a criterios técnicos de una buena combinación de, digamos, de rentabilidad y seguridad, porque los fondos previsionales son distintos a los fondos de capitalización que la gente invierte en bolsa. Los fondos previsionales son para inversiones de largo plazo y el perfil de riesgo va cambiando con la vida del trabajador. Un trabajador joven tiene un perfil de riesgo de mayor tolerancia que un trabajador mayor, porque digamos el trabajador joven puede hacer inversiones más arriesgadas para esperar ganar más al final de su vida laboral, pero la persona que está a punto de llegar al final de su vida laboral no se puede tomar ese riesgo porque está a punto de ya terminar de trabajar y va a tener que retirar su pensión. Pero en un sistema, en un monopolio estatal donde tú no decides, donde tú no puedes personalizar tu plan previsional, simplemente no tienes esa opción. También hay gente que hoy en día el mercado laboral está cambiando mucho, hay gente que querrá trabajar menos años y jubilarse a los 50 años. Hay gente que querrá trabajar hasta los 70 años porque trabaja desde su casa en una computadora. Y bueno, todo ese tipo de cosas podrían ser personalizadas bajo otro tipo de sistema, no bajo el mismo menú para todos, la misma solución para todos impuesta actualmente. Y lo que pasa es que creas una especie de botín político que no es de nadie y se suele terminar invirtiendo en bonos del Estado ecuatoriano que paga tarde, mal
o nunca, ¿no? Entonces, en algún momento yo revisaba las cifras del Fondo de Inversiones del IES y las 2/3 partes estaban invertidas en bonos del Estado ecuatoriano. Y recuerdo que le hice una pregunta a Eva García, que era la titular de la Comisión Técnica de Inversiones, le dije que si realmente ella creía que era lo más óptimo y rentable invertir en bonos del Estado ecuatoriano, conociendo la historia del Estado ecuatoriano como sujeto de crédito, y digamos, ella contestó que sí. Pero obviamente eso tampoco es así, porque en los mercados vemos que la gente no se está peleando por los bonos del Estado ecuatoriano. Entonces, no, uno quisiera que quien administra los ahorros de los trabajadores ecuatorianos tiene sus intereses alineados con los del trabajador. Entonces, lo que sucede actualmente son incentivos perversos. No están alineados los intereses de la clase política que maneja los ahorros con aquellos de los trabajadores, que no tienen ninguna voz ni voto en cómo se manejan. Gabriela, siguiendo con este hilo y analizando la situación del país, ¿qué tan factible ves tú que en los siguientes meses, en los siguientes años, el gobierno vuelva a echar mano de ese dinero de inversiones del IES para intentar capear un poco la situación que estamos viviendo? ¿Tú crees que es factible y lo van a hacer? ¿O hay la esperanza de que se contengan? Bueno, yo veo esta reforma y de cierta manera las 5 reformas que hemos propuesto en el foro tienen este denominador común. Y lo tienen con la reforma, la única reforma trascendental que se ha hecho en la última mitad de siglo en el país, que es la dolarización. Lo que le veo en común es que básicamente le cortas el conducto de contagio entre la política y la vida de la gente. Es decir, el valor de la moneda que utilizamos nosotros para cobrar nuestro sueldo y para ahorrar ya no puede ser manipulado por la clase política. ¿Qué tal si vamos un paso más allá y nuestros ahorros en esa moneda cuyo valor ya no puede ser manipulado por la clase política tampoco pueden ser tocados, administrados y malversados por esa clase política? Porque eso es lo que sucede, o sea, pueden haber muchas críticas válidas, pueden haber muchas mejoras al sistema de capitalización individual como el que tiene Chile, Colombia, Argentina lo tuvo por 14 años hasta que los Kirchner confiscaron los ahorros, pero son más de 30 países que tienen el sistema de capitalización individual, son distintos entre ellos, tienen distintos detalles. De todos nosotros tenemos la ventaja de poder aprender y adecuar lo que mejor convenga para nuestro país. Pero lo más importante de esto es que aquí no se está proponiendo matar nada, aquí simplemente se está proponiendo dar libertad para elegir, sobre todo a los más jóvenes. O sea, esta es una reforma pensada en los más jóvenes porque son los más goleados, porque esto implica una transferencia masiva de riqueza entre generaciones, desde los más jóvenes hacia los que están cobrando su pensión actualmente. Totalmente, y me alegra que menciones el tema de Chile, ya que se está llevando una batalla campal alrededor de este tema de las AFPs. Y es lo que más le preocupa a la gente, que dice, bueno, yo paso este sistema de AFPs, pero me cuentan que en Chile la gente sale con pensiones miserables, y lo cual tiene que ver mucho con cuánto se aporta y cuál es la productividad del país, y más que en sí que sea el sistema de AFP. ¿Cómo sería este golpe dentro de la productividad del Ecuador que está muchísimo más bajo que el tema de Chile? No sé exactamente el tema de la productividad, no te sabría decir, pero sí te puedo decir que la cultura del trabajo se crea estableciendo un vínculo claro entre el esfuerzo y las recompensas. Si nosotros queremos crear un país de trabajadores propietarios, estamos hablando también de una cultura de trabajo, una cultura digamos, de esa ética de trabajo y de ahorro que ha permitido el progreso en muchas sociedades alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Y eso se fomenta con el tiempo, con la práctica, en carne propia. Y también la cultura contraria, que es la de destrucción de capital, la de simplemente consumir lo que previamente se produjo, esa también lleva décadas. Y lo que nos toca a nosotros es en parte una labor, un cambio de chip, un cambio de mentalidad,
digamos, no solo pensar de qué es lo que me corresponde. En inglés hay una palabra de los sistemas de pensiones que le dicen entitlements, y de hecho no tiene una traducción literal al español, pero lo que significa es como que yo tengo derecho a una pensión que... Y aquí viene la cuestión de derechos, o sea, uno no tiene derechos sobre las cosas de otros, uno tiene derechos individuales inalienables, pero yo no tengo derecho a quitarle a otros para que me den a mí la pensión que yo considero que es digna en el año 2020, que por cierto no tiene nada que ver con la pensión que era digna en 1980. Entonces, lo que sucede es que, digamos, lo que está sucediendo en Chile es que no se fomentó, yo creo, con suficiente ahínco, la parte ética, la parte filosófica que fundamenta, sobre la cual se basa el sistema de pensiones, y más bien en las universidades en Chile, y igual sucede, por ejemplo, ese fenómeno en Estados Unidos, se fue creando esta mentalidad de que el mundo te debe a ti, no de que tú tienes que dar algo para recibir algo a cambio. Y esta es la mentalidad de tener derecho a algo que no has tú generado con tu propio esfuerzo. Entonces, obviamente que a personas que tienen esa mentalidad no les va a agradar toparse con un sistema que les da solo aquello que corresponde a su esfuerzo. Van a reclamar que quieren algo más. Entonces, hay ciertas personas, si tú tienes esa mentalidad de que tú te mereces algo más allá del esfuerzo que tú has honestamente logrado, entonces, digamos, es un sistema que como que no te va a cuadrar mucho. Pero yo creo que es un sistema más justo, porque además puedes considerar un pilar solidario para suplementar aquellas pensiones que no lleguen a un mínimo básico, y esta puede ser la única porción del sistema que sea financiada por el Estado. Pero digamos, al resto de la gente, tú le puedes dejar la libertad para elegir si quiere aportar 10% del sueldo, si quiere aportar 20% del sueldo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Chile? El mínimo cuando se crea el sistema fue en 10%. Y esto se cree ahora que es un error, porque la expectativa de vida en Chile, cuando se hace la reforma, era mucho más baja que la expectativa de vida que tienen ahora. Entonces, la pensión que cobran ya no da si la estiras para 30 años versus antes que eran 15 o 20 años después de jubilarse. Entonces, la otra cuestión es cuando hacen comparaciones de la reposición del sueldo con la pensión. Chile sale mal parado si lo comparas con España, pero yo estaba viendo, por ejemplo, que en España cotizan el doble porcentualmente. Entonces tienes que comparar manzanas con manzanas, no manzanas con peras. No vas a comparar un aporte de 10% con un aporte de más de 20%. Entonces, lo que hay que ver es cuál te garantiza un mayor retorno sobre las inversiones ajustado para inflación a largo plazo. ¿Y qué es lo que pasa con los sistemas de reparto? Que usualmente los políticos lo que hacen es romper las promesas y no tienen que ir a la cárcel. Digamos, el sistema nunca quiebra. ¿Por qué nunca quiebra? Porque simplemente pasa el tiempo y no hay plata para pagar lo que se prometió, y vienen y dicen, lo vemos en las noticias siempre, ¿no? Vienen y dicen, bueno, ya no se va a jubilar a los 60 años, cambiamos la ley para que se jubile a los 65 años. Si una empresa aseguradora privada hiciera eso, es una violación de contrato, y eso es digamos, un delito, no sé si civil o penal, pero tienes cómo llevar eso ante las cortes. Si la seguridad social en cualquier país con sistema de reparto hace eso, no pasa nada. Es pan de todos los días. Gabriela, muchas gracias. Yo creo que va quedando extremadamente clara la propuesta de las 5 reformas, pero igual yo quisiera ver la manera de entrar a la solución, particularmente a algo. Leyendo las 5 reformas, que a todos quienes nos ven ya las vamos a compartir para que las puedan leer, y también que se puedan sumar si les interesa a las 5 reformas y se adhieran, pero hay más opciones para el cotizante, ¿no es cierto? Yo como joven voy a tener más opciones para poner mi dinero en algunas aseguradoras privadas. A mí me preocupa algo, y es el tema de la información, porque tal vez yo cuente con más información que Sebastián, o que Andrea, que nos acompaña también, o que la misma Gabriela, ¿no es cierto? Yo puedo sacar más rédito con base a esa información, y Sebas quizás no, ¿no es cierto? De hecho, la información y qué tan informados y qué tan educados son los ciudadanos un factor clave en la pensión que yo voy a recibir al final de mi periodo laboral, por ejemplo, en mis años laborales, o no.
Y si de ser positiva la respuesta, ¿cómo logramos equiparar eso? Bueno, yo creo que la educación financiera es igual de básica que la alfabetización. Es verdaderamente lamentable que en el currículum de escuelas y secundarias y universidad uno puede cursar toda una vida de educación formal sin alfabetizarse en educación financiera básica. Es lógico que si tú no ahorras vas a tener problemas. Es lógico que mientras uno es más joven es cuando menos obligaciones y responsabilidades tienes y te conviene ahorrar más, porque después se te van a incrementar las responsabilidades y no vas a tener la posibilidad de ahorrar tanto. También es un principio financiero de que cuando eres más joven pues tienes que arriesgarte más porque ahí es cuando tienes, digamos, más espacio para recuperarte. Y yo creo que sí es importante esta parte de la educación financiera, pero también creo que es algo que se aprende al andar, como lo han aprendido muchos ecuatorianos que manejan sus negocios pequeños y medianos con cuentas de ahorro y eligiendo entre distintos bancos existentes en el mercado nacional, que por cierto una de nuestras 5 propuestas es la internacionalización financiera para que tengan mayor acceso a crédito y mayor competencia entre bancos, que vengan los bancos de otras partes del mundo. Entonces, la cuestión está en que la gente tenga libertad para elegir, por eso lo que nosotros hemos propuesto en el documento es un periodo de 1 a 2 años para que la gente elija si se queda en el sistema anterior o si transita al sistema nuevo. Nosotros también estamos haciendo como un baño de verdad, porque nosotros estamos diciendo esto no es financiable, esto es insostenible, es decir, se triplicaron aquellos cubiertos por el sistema y simplemente no hay financiamiento para honrar esas promesas, o sea, la muerte ya está anunciada y no la causamos nosotros, o sea, es una crisis heredada. Lo que nosotros estamos proponiendo es cómo detener la sangría, porque siempre un reparo contra este tipo de reformas es que es simplemente imposible de pagar, que es algo costosísimo. Y ahí hay que asignar bien las culpas. Lo costosísimo es continuar con el sistema actual. Lo que nosotros estamos proponiendo es detener la sangría y cómo empezar a financiar la jubilación de las próximas generaciones. Es una tragedia lo que se ha hecho con los que están muy cercanos a la jubilación y aquellos de edad media. Pero eso no tenemos la culpa de quienes estamos proponiendo alternativas a un sistema que está inminentemente quebrado. Gabriela, ¿y cuáles serían las trabas principalmente, los intereses, tanto políticos, de movimientos sociales, como también constitucionales para poder migrar a este sistema? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional ha dado muestras de interpretar liberalmente, como se utilizaba el término en el castellano antiguo, liberalmente, generosamente el lenguaje de la Constitución. La Constitución también es una Constitución que se contradice muchas veces. Yo creo que no hay muchas trabas, yo creo que hay como darle la vuelta al asunto. Incluso yo nunca descarto la vía de la descentralización. Si no quieren avanzar todos hacia una solución, se puede descentralizar el sistema de la seguridad social y experimentar, hacer planes pilotos a nivel de los gobiernos cantonales. Yo creo que eso es una posibilidad, ya el IES tiene sus cuentas separadas por cantones. Y creo que quizás es más fácil convencer a los ciudadanos en algunas localidades que lograr un consenso a nivel nacional, dada la parálisis en los últimos tiempos en la Asamblea y en general la falta ni siquiera se debaten estas ideas, o sea, son temas que ni siquiera se hablan. Entonces, yo creo que, por ejemplo, no se puede descartar ir por esa vía y yo creo que la principal barrera son los intereses creados, digamos, quienes lucran del sistema como está actualmente. Son políticos muy bien, grupos políticos bien organizados, grupos de intereses especiales que, digamos, se benefician de que las cosas estén como estén actualmente. Por la porción de salud, que ha sido lo que más ha protagonizado el drama en esta pandemia, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo se maneja eso en Singapur. Y básicamente el empleador, digamos, no está involucrado. Singapur es un paso más allá. Tienen cuentas individuales de ahorro para gastos en salud y es el propio trabajador el que elige su póliza de salud y su plan de medicina prepagada. Están obligados por ley a contratar una póliza de salud y o un seguro médico.
pero ellos escogen dentro de un universo de proveedores. Hay hospitales estatales, pero también hay hospitales privados, y tú con tu cuenta de ahorros, tú preguntas en cada hospital que tienen listas de precios, como cuando entras a McDonald's y ves el precio de la Big Mac y el precio de la que vale $1, tú entras al hospital en Singapur y tienen listas de precios publicitadas. Eso es algo rarísimo, ni en Europa ni en Estados Unidos ves los precios publicados así en cartelitos. ¿Y por qué? Porque la gente está con su cuenta, que es portable, a cualquiera de los hospitales y dicen, bueno, esta operación que es más grave, voy a gastar un poquito más de mi cuenta y me la voy a hacer en este hospital que dice que es mejor, pero esta cuestión que es de rutina, que es sencilla, me lo hago en este hospital que es más barato. Es decir, la gente elige, y lo que nosotros estamos proponiendo en base inspirado en ese modelo es que ese mismo porcentaje que actualmente los empleadores están obligados a aportar al Fondo de Salud del IES ya no vaya directamente al IES, sino que vaya donde cada trabajador escoja. Es decir, un trabajador puede decir, yo no quiero que vaya al IES porque la verdad es que no me ha ido bien, el mío que vaya a Ecuasanitas, o que vaya a Salud, o que vaya, no sé, a algún otro proveedor que tendrá que ser, digamos, aprobado para ofertar ese tipo de servicios. Gabriela, yo creo que podemos cerrar. Yo solo tengo una pregunta adicional que quizás sale un poquito de la propuesta, pero estoy seguro que la solución es clave. Estamos con unos niveles de desempleo alarmantes o subempleo más bien, es decir, informalidad como nunca hemos visto. Quizás, o la pregunta más bien es, ¿cómo podemos pasar a la gente que se encuentra en una informalidad o mal llamada informalidad, que no está asegurada, a que pueda tener acceso a un tipo de seguro? De alguna manera, quizás siendo el seguro privado lo más eficiente, pero por ejemplo en Chile se estaba proponiendo que 2% del IVA vaya directamente al seguro de las personas que no se encuentran en un esquema formal. ¿Qué solución podríamos dar a este segmento? Bueno, nosotros estamos proponiendo hacer la formalidad menos costosa, menos exclusiva, porque es un privilegio ser parte de ese universo de trabajadores formales en el Ecuador. Son una minoría oficialmente, es menos de la mitad de los trabajadores ecuatorianos. Entonces, nosotros proponemos, por ejemplo, algo como un pago de aproximadamente $10, similar al régimen del RICE, para que aquellos informales puedan dejar de ser perseguidos por las autoridades y entrar al radar y entrar al mercado formal. Esto les permitiría también, por cierto, cotizar en el sistema que estamos proponiendo de seguridad social y de elegir en qué se invierten sus ahorros y elegir qué tipo de plan de salud les conviene. También otra forma en que la reforma de la seguridad social que hemos venido conversando ayuda a reducir esa informalidad es que reduce el costo de emplear a alguien para los empleadores. Hay una brecha entre el salario que se lleva en su bolsillo cada empleado y el dinero que sale del bolsillo del empleador. Y esa brecha es una de las más anchas en Ecuador, comparado con el resto de países de América Latina, por todas las prestaciones sociales y contribuciones al seguro social que hay que pagar, que no van directamente al bolsillo del trabajador, sino que van al seguro social. Lo que estamos proponiendo es que ahora sea el mismo trabajador directamente, es decir, un sinceramiento, que el trabajador entienda que es él mismo el que está financiando el seguro social, su pensión, y que él decida en qué se invierte. Esto reduciría más o menos digamos, reduciría como un 10% el costo de emplear a alguien, porque ya no va a salir del empleador, sino que va a salir textualmente del empleado, que siempre ha sido así, porque el empleador te paga lo que considera que le vas a costar en total, no solo lo que tú te llevas en el bolsillo. Gabriela, ya para ir terminando, eh, hay un asunto en esto de sincerar los temas económicos, y es que deben ir acompañados de un relato. Muchas veces dicen dato mata relato, pero no es así. Un dato debe ir acompañado de un relato para que vaya calando. Vemos, por ejemplo, en el tema de Chile, que pese a que es el octavo mejor sistema de capitalización del mundo, está a punto de ser quebrado, pero en la última jugada de la izquierda que... em, dieron vía libre para sacar el 10% del fondo de pensiones, la gente vio que el dinero estaba ahí, que el dinero era suyo, y eso aportó un poco al relato. ¿Cuál es el relato corto que se debe ir acompañado de por qué es urgente y necesario pasar a un sistema de capitalización? Bueno,
El ojo del amo engorda la vaca. Nosotros queremos un país de trabajadores propietarios que sean los que financien el progreso y las grandes inversiones en el país. Y realmente dato mata relato. Un dato que mata el relato de lo que está pasando en Chile es que desde que se aprobó ese retiro del 10%, subió en 10% la aprobación del sistema de las AFPs. 2/3 de los chilenos quieren que siga en manos de ellos, ¿no? Que no pase a un fondo estatal común. Es decir, ya cuando ven que la cosa se les puede ir de las manos y que pierden esa soberanía sobre sus propios ahorros, ya como que no se ve tan divertido, no, no es un chiste. Y realmente es similar a la dolarización, porque si bien es cierto que siempre la clase política tiene una voracidad fiscal y la tentación de hacerse de la riqueza de otros, como sucedió con los ahorros confiscados de las AFPs en Argentina en el año 2008, luego de 14 años de que estaban acumulando los fondos, es algo que se hace a la fuerza y con un costo político altísimo. Y realmente eso es lo que estamos viendo en Chile. Es muy difícil quitarle a la gente su propiedad, la gente no la entrega voluntariamente y la gente, por muy sencilla que sea, así tengan muy poca educación financiera, de eso sí saben y sí se dan cuenta. Les voy a poner un ejemplo. Aquí los únicos que manejan su propio fondo de ahorro para su jubilación es el fondo de magisterio, dirigido por el señor Casteló, que es declaradamente comunista. Pero cuando Correa les confiscó sus ahorros, ellos sabían, pues ahí salieron a defender la propiedad sobre sus ahorros y peleándola lograron que se los devuelvan eventualmente, pero digamos, si nosotros queremos buscar un ejemplo de cómo un grupo de ecuatorianos maneja sus propios ahorros y cómo lo han podido hacer de manera relativamente responsable, pues podemos ver al Fondo de Magisterio, irónicamente, digamos, abiertamente comunistas, pero son los únicos que son dueños de sus ahorros, al menos en una especie de propiedad colectiva de este sindicato de maestros. Pero ahí tenemos un ejemplo y unos potenciales aliados para esta reforma, porque lo que les estaríamos diciendo es, oye, lo que tú tienes se lo queremos dar al resto de los ecuatorianos. Gabriela, te agradecemos muchísimo. Hay algunas preguntas de las que vimos en el chat que creo van de la mano, estaban contestadas en su mayoría. Hay una en la que preguntaban, ok, por un lado tenemos el sistema de pensiones, ¿qué tenemos que hacer en el mercado laboral como para poder aceitar la máquina y que esto funcione adecuadamente, considerando lo que dijimos antes de los altos niveles de desempleo, subempleo e informalidad? ¿Qué tenemos que atacar por el lado laboral para que todo esto camine? Yo creo que si aceptamos la realidad de que el mercado laboral ahora la gente le gusta cambiar mucho de trabajo, o a veces le gusta trabajar para distintas plataformas al mismo tiempo, que es como tener varios jefes al mismo tiempo. Este sistema cae como anillo al dedo, porque ahora tenemos un problema de que hay mucha gente subempleada en nuestro país que trabaja como para 5 jefes distintos, para uno los días lunes, para otro los días martes, para otro los días miércoles, y ninguno se quiere hacer cargo de afiliarlos, porque dice, ¿yo por qué lo voy a afiliar si aquí viene solo el lunes? ¿Por qué no lo afilias tú, que va a tu casa el martes? Entonces, y algunos encuentran un buen samaritano que dice, yo te afilio por el resto, a un sueldo mínimo, así yo no te pague el mínimo, porque esta gente no quiere quedar fuera del radar sin ningún tipo de opción o cobertura. Lo que este sistema resuelve es precisamente eso. Si el trabajador se financia su propia pensión, pues no importa si tiene 6 jefes, 7 jefes o 5 jefes, o si trabaja para Lyft y para Cabify y para Uber, porque lo único que tiene que hacer es de sus ingresos un 10% o lo que sea que se comprometió con la administradora de fondos a contribuir mensualmente, asegurarse de contribuirlo mensualmente. Es decir, esto sí estaría, digamos, regulado por ley, de que haya un mínimo que tienes que aportar, porque si no hay esa regulación, luego la pensión solidaria subsidiada por el Estado crecería mucho. Entonces, digamos, sí tenemos sí contemplamos esa salvedad. Habría que ver qué se hace con ese 40% que es una deuda histórica del Estado con el IES para aquellos que permanezcan dentro del sistema anterior. Totalmente, y ese es otro punto que no lo vamos a tratar hoy y nos da para discutir muy largo.
el tema del aporte del Estado, justamente ese 40% que algunos todavía piensan que van a llegar. Y de hecho, la OIT ya lo advirtió en el 2008. Nosotros en Libre Razón precisamente estamos haciendo un estudio sobre eso, porque en el 2008 ya nos advirtieron de todo lo que está pasando a nivel internacional. Nos dieron más de 45 recomendaciones para el sistema de pensiones, de salud, etcétera, etcétera. Y comparándolo con la situación del día de hoy, casi ninguna reforma de recomendación se ha implementado. Gabriela, si tendrías que dar un mensaje muy rápido, muy cortito, sobre todo a los jóvenes en cuanto a las pensiones, ¿qué les dirías? Que yo tengo más fe en ellos que en la clase política para manejar sus propios ahorros. Se habla tan mal de los millennials en general, pero yo no creo que pueda ser peor que como lo ha manejado la clase política. Además que yo creo que uno gasta dinero propio de manera más inteligente que gastando el dinero de otros. Totalmente de acuerdo. Gabriela, solo nos queda agradecerte muchísimo por esta gran entrevista, por esta gran iniciativa de la cual eres vocera, que es del Foro Libertad y Prosperidad. Y a todos los que nos están viendo, vamos a seguir con las entrevistas para ir topando punto por punto las reformas, que es una estructura de reformas de las cuales una complementa a la otra. No se puede tomar por separado, hay que hacerlas todas a un mismo tiempo si queremos en verdad salir del hoyo en el que estamos. Sebas, estamos compartiendo justamente la página del IEP, ie.org.es. La primera slide que ustedes van a encontrar es Foro Libertad y Prosperidad. Ustedes van a poder sumarse a esta iniciativa, a estas propuestas. Si están de acuerdo, las podemos debatir. Hay que discutirlas, hay que llevarlas a la mesa familiar, en la universidad, en el colegio, en todo lado para poder realmente ir repensando el futuro y asegurarnos un mejor futuro, ya no, ni siquiera para nosotros, sino para los que vienen. Así que esa es la página, yo la voy a dejar de compartir. Libre Razón forma parte de esta iniciativa también. Sus cofundadores, sus miembros, todos estaban apoyando esta iniciativa. Y Gabriela, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros, que sea la primera de varias veces que conversemos sobre varios temas, sobre la libertad especialmente, y los mejores deseos en este fin de semana. Sebas, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir y colaborar con Libertario, y a Claudia también, Furiati, que nos ayudó a coordinar todo esta pequeña entrevista, pero muy clara, muy directa, que esperamos haya entregado insumos a los jóvenes para que realmente tomemos conciencia y caigamos en cuenta de lo que tenemos que hacer a futuro. No podemos perder más tiempo, tenemos que tomar decisiones y las propuestas ya están sobre la mesa. Así que, chicos, les agradezco muchísimo y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Igual, adiós.